Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy la receta que les traigo es una delicia y es la lasaña. O como le decimos en mi país, en Venezuela, pasticho. Así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer esta ricura. Se van a chupar los dedos. Los ingredientes también los conseguirán en la caja de descripción del video. Comenzamos colocando nuestro sartén a fuego medio alto. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a sofreír nuestra panceta hasta que ésta se transparente un poco, no que quede crujiente. Ahora regresamos nuestra panceta a un bol y reservamos. Agregamos en el mismo sartén mantequilla, aceite de oliva y colocamos nuestra cebolla a sofreír y esperamos hasta que se transparente. Ahora agregamos la zanahoria y el celery. Revolvemos todo para integrar y dejamos cocinar hasta que doren un poco por aproximadamente 10 minutos, revolviendo de vez en cuando. Ahora integramos la carne y regresamos la panceta que cocinamos al principio. Mezclamos todo muy bien, tratando de separar lo más que podamos nuestra carne. Ahora agregamos el vino y dejamos que se evapore su alcohol. Esto va a ser muy rápido, aproximadamente unos 3-4 minutos. Una vez evaporado el alcohol del vino, vamos a agregar la leche y vamos a esperar a que ésta se reduzca por lo menos a la mitad. En este momento agregamos también nuestra nuez moscada. Decidí cambiar mi sartén por uno más profundo. Ahora es momento de agregar el tomate. Y también vamos a agregar nuestra sal. Revolvemos todo para integrar y vamos a esperar hasta que nuestro tomate comience a burbujear. Allí en ese momento reducimos el fuego a un fuego bien bajito y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 3 horas con nuestro sartén descubierto y vamos a revolver de vez en cuando. Ya nuestra salsa está lista. Miren cómo queda. Casi todo el líquido se consumió. Y ahora apagamos nuestro fuego y comenzamos a preparar nuestra salsa bechamel. En una olla mediana a fuego medio alto vamos a combinar la mantequilla y la harina y vamos a batir con un batidor de globo hasta mezclar ambos ingredientes. Cocinamos batiendo bastante por aproximadamente 1 minuto. Apagamos el fuego y agregamos de a pocos nuestra leche y vamos a batir enérgicamente a medida que vamos agregando la leche. Ya luego terminamos de agregarla por completo y seguimos batiendo muy rápido. Encendemos de nuevo el fuego medio alto y seguimos batiendo. Y vamos a esperar a que alcance un hervor. Aquí yo uso mi espátula para poder remover cualquier pedacito que haya quedado y me ayuda también a disolverlo, aplastándolo, si quedó algún grumo, pero aquí vemos que no hay ninguno. Entonces dejamos que hierva. Y así continuamos revolviendo de vez en cuando, ya que una vez nos cercioramos de que no quedaron grumos por aquí, por las orillas de nuestra olla, seguimos batiendo con nuestro batidor de globo y vamos a esperar hasta que la crema espese y se vea como una crema brillante y suave, totalmente lisa. Y nos va a tomar aproximadamente 8 a 10 minutos. Aquí podemos ver que ya comenzó a hervir y seguimos batiendo enérgicamente.
Aquí ya nuestra crema está lista. Miren la consistencia. Entonces enseguida apagamos el fuego y ahora agregamos la sal, nuestra pimienta, es a gusto de cada quien, y vamos a colocar nuestra nuez moscada, unas 4 o 5 raspadas, así. Listo. Y revolvemos. Esto lo probamos y verificamos si está bien de sal, de pimienta. Eso es a gusto de cada quien, como les mencionaba. Y ahora vamos a armar nuestra lasaña. Ahora aquí ya tenemos todo para ensamblar nuestra lasaña. Tenemos nuestra boloñesa, nuestra crema bechamel, tenemos nuestras pastas, tenemos el queso. La pasta que yo estoy usando es esta, que dice que ya está lista para hornear. A mí me gusta colocarla un poquito, humectarla un poco con agua caliente. Esta agua está caliente, entonces yo las coloco allí para que se humecten un poco y ya después las voy colocando. Entonces la forma de colocarlas aquí es así, atravesadas, transversal, cada una para que no se vayan a pegar. Entonces las dejo ahí un ratico para que ablanden un poco y ya después comienzo a armar mi lasaña. Entonces comenzamos colocando un poquito de la boloñesa aquí en el fondo de mi plato, solamente un poquito, como para que le dé sabor a la pasta que va a estar aquí abajo. Ok, entonces colocamos nuestras pastas. A este punto debemos ya tener el horno precalentando a 375 grados Fahrenheit. Escurrimos. Miren que quedan, o sea, no las dejo que se expandan tanto, sino que estén flexibles. Coloco. Y a medida que voy sacando, voy colocando nuevas para que se vayan ablandando. Ok. Entonces ahora coloco. El orden es como ustedes quieran, si primero la crema bechamel o después la carne. Yo le voy a agregar la carne. Aquí lo importante es tratar de que no se mezcle la bechamel con la boloñesa. Vamos a aplanar todas las capas que vayamos echando lo más que se pueda, para que en el momento de cortar la lasaña se vea un corte bonito, limpio. Ahora agrego salsa. Ahora agregamos el queso. En este punto, si estuviéramos en Venezuela, le agregaríamos rodajas de jamón. Bueno, no todo el mundo lo hace, pero mucha gente le gusta agregar queso y jamón. Y así continuamos con las siguientes capas. En esta oportunidad voy a hacerlo al contrario. Primero voy a colocar la crema y después la boloñesa. Ya en la última capa debemos ser bien generosos con el queso, porque esto lo vamos a llevar al horno y al final lo vamos a gratinar, entonces para que quede un acabado bonito a nuestra lasaña. Y así está listo para llevarlo al horno
a 375 grados Fahrenheit, como les comenté, por aproximadamente 30 a 35 minutos. Yo lo que hago es que lo coloco por 30 minutos y después le coloco unos minutos, entre 4 o 5 minutos, para que se gratine en la función de broil. Bueno, aquí está nuestra lasaña ya horneada y también la puse 4 minutos en broil y miren cómo queda el queso dorado. Entonces lo voy a dejar reposar unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para poder cortarlo. Y aquí ya tenemos nuestra lasaña lista para servir. Miren esta delicia cómo quedó. ¿Les gustó esta receta? ¿Vieron qué fácil es? Y es una delicia. No dejen de hacerlo. Bueno, y si les gustó, entonces apóyenme con un like. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Aquí abajito le dan subscribe o suscribirse. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.